Continuamos en Cada Noche y ya está con nosotros el doctor Rafael Alburquerque, quien nos engalana con su presencia en el programa. Bienvenido, buenas noches, doctor. Pues muchas gracias, Fabricio, por la invitación. ¿Qué mejor que un maestro del derecho dominicano para orientar a la ciudadanía en esta resolución? Usted me corrige, yo no soy profesional del derecho, estoy hablando con una autoridad, del Ministerio de Trabajo respecto de la formalización del trabajo doméstico. Quisiera que usted nos dé una breve introducción. Mira, lo primero que habría que aclarar es, porque muchos se han preguntado, bueno, pero el Código de Trabajo ya establece un régimen muy disminuido, es el Código de 1992, pero ya le otorga algún derecho. Bueno, fue un primer paso en el 92. Esta resolución, pues, viene a completar esa obra legislativa y muchos han dicho, bueno, pero tiene que ser por ley del Congreso Nacional. Ahora, lo que sucede es que en el año 2013, el gobierno envió al Congreso Nacional el convenio 189 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras domésticas, se llama. Bueno, el Congreso Nacional lo conoció y lo aprobó. Y luego el presidente de la República, en ese entonces, Danilo Medina, lo promulgó. Bueno, por mandato constitucional, un tratado internacional, cuando es aprobado por el Nacional, se convierte en ley de la nación. Explíquenos un poquito eso, a los que no somos del área del derecho. Porque por eso comencé así, porque es lo más curioso. Incluso abogados me dijeron, no, pero no es posible. Una resolución no puede derogar una ley. Lo que pasa es lo siguiente, que la resolución lo que hace es aplicar el convenio. Okay. Pero el convenio, como fue aprobado por el Congreso, ya se convierte en una ley de la nación. Oh, mira qué interesante. Lo dice la Constitución. Todo tratado internacional, por su aprobación en el Congreso, queda convertido en ley nacional. Pero todavía va más lejos la Constitución. Se convierte en ley con rango constitucional. Wow. Así que imagínate, Sí. con rango. Entonces, el ministro simplemente dice, bueno, ya fue aprobado, es una ley, y por eso aplique el convenio con esa resolución. O sea que realmente no está violentando nada. Eso por un lado. Ahora, en segundo lugar, la preocupación que tenemos nosotros en los hogares. Bueno, eso va a acabar con el trabajo doméstico. Hay muchos hogares, sobre todo hogares de personas pobres, clase media pobre, que no van a poder pagar 10,000 pesos. Esa es ya la parte, bueno, la parte práctica del asunto. Efectivamente, cuando hay un avance en la protección social, siempre algún sector queda afectado. Okay. Eso es lógico. Yo siempre he dicho que cada conquista de los trabajadores es una carga económica para las empresas. Yeah, sí. Y el que no lo quiera saber, que no lo quiera entender así, esa es la lógica. Por esa razón, algunos se ofenden y me dicen, no, esa es la lucha de clase. Pero es conciliar los intereses del empresario y del trabajador siempre es difícil. ¿Por qué? Yo oí una vez en México, en un congreso, un abogado empresarial que decía, atacando a los sindicatos, es que los trabajadores siempre quieren ganar más y trabajar menos. Y entonces el abogado de los sindicatos le dijo, y en todas partes del mundo los empresarios quieren que le trabajen más y pagar menos. Yeah. Esa es la lógica. Okay. Y el que no entiende eso está perdido. O sea, si yo te reclamo a ti aumento de salario, ¿de dónde sale? De tu bolsillo. Lógicamente. Es una conquista para mí, pero es una carga económica para ti. Entonces, eso es lo que hay que conciliar. Y te confieso, y a los amigos que nos están viendo, que es muy difícil de conciliar.
Y en el caso, digamos, de los hogares que no son una unidad económica propiamente dicha, Claro. que habría que buscar eso, pero como usted dice, los derechos se conquistan, No, ¿no? y luego hay otro detallito. Se ejercen. Por ejemplo, si yo le doy comida y alojamiento en la casa, bueno, hay una resolución del Comité de Salario que fija en 10,000 pesos el salario mínimo. Pero ya el Código del 92 dice que la comida y el alojamiento constituye el 50% del salario. Wow. Y eso no se ha tocado, eso hay que aclararlo. Sí. Porque si son 10,000 pesos, la pregunta es, bueno, ¿y son 5,000 en efectivo? ¿Y los otros 5,000 en alojamiento y comida? En caso de que... Entonces, eso hay que aclararlo. Claro. Si va solamente una vez a la semana, bueno, el salario mínimo no puede ser 10,000 pesos. Claro, hay que establecer un salario por hora. ¿será? Tiene que ser ya pagado por hora. Si va por día, tiene que ser por día. Entonces, todos esos detalles, hay necesidad de aclararlo todavía. ¿Y cómo, dada su experiencia, cómo usted cree que, porque lógicamente siempre va a haber como el proceso de formalización, también es un proceso cultural, Mira, que se va a llevar un tiempo? era inevitable, porque en la medida en que el país se va desarrollando, los trabajos se van formalizando. Esto no es más que una formalización como lo hay ya en toda Europa, en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en muchos casos? En que aquí, y ya se está viendo, por ejemplo, en Santiago, donde hay mucha zona franca, esas muchachas que venían del campo y que iban a ser, que pasan a ser trabajadoras domésticas, hoy en Santiago prefieren trabajar en zona franca. Claro. Entonces, ya en Santiago comienza a haber escasez de la mano de obra doméstica. ¿Por qué? Porque están en zona franca. Resultado, que ya se han formado empresas capitalistas que te ofrecen el servicio doméstico. Entonces tú le pagas a esa empresa y ella se encarga ya de pagar a la trabajadora, de darle un salario a la doméstica, de ingresarla al seguro social. Ya son trabajadoras formales de una empresa. Como outsourcing. Sí. Pero en como una tercerización. Una tercerización, sí. En el caso, la resolución prevé este tipo de No, pero todavía no lo ha previsto. Pero va a tener que hacerlo. Ok. No, pero es interesante. Y el otro tema interesante es la aplicación práctica. O sea, cómo se va a supervisar los hogares. Sí. Porque va a haber mucha violación. ¿Cómo se supervisan los hogares? El domicilio es inviolable de acuerdo con la Constitución. El cuerpo de inspectores de trabajo es muy pequeño. Sí. No lo pueden estar mandando a todos los hogares, pero comenzando porque es inviolable. Entonces, es de difícil aplicación. Por eso yo digo, bueno, la resolución la aplaudo, estoy de acuerdo con ella. Hay que proteger a esas trabajadoras que son muy humildes, trabajadoras que son de segunda, hoy por hoy. Eso ya había llegado al siglo XXI, no podíamos tener esa rémora de un trabajo disminuido, trabajadoras de segunda y trabajadores de primera. Era imposible, era inadmisible desde el punto de vista de la justicia social. Ahora, a partir de ahí tenemos que comenzar a trabajar de que se haga una realidad y de que tampoco se perjudiquen hogares muy pobres. Yo vi que el gobierno decía, bueno, es que va a haber una ayuda, pero la ayuda tampoco debe ser generalizada, porque hablan, no, es que le vamos a pagar la seguridad social. Y establecieron ya, en eso se avanzaron, establecieron la tarifa. Tanto el gobierno, 28 pesos nada más la trabajadora, 500 y pico de pesos el ama de casa y 800 el gobierno. Bueno, pero a mí me parece que eso también es injusto, porque para eso existe, que lo creó el gobierno de Leonel Fernández, y estuvo bajo mi dirección, el Sistema Único de Beneficiarios. El SIUBEN. El SIUBEN. Bueno, ahí están definidos qué hogares son los hogares pobres. Ahora, focalicemos el subsidio en esos hogares pobres, porque si usted es millonario y puede pagar 30, 40 mil, 50 mil pesos a su doméstica,
hoy le vamos a pagar la seguridad social a ese hogar. Claro. Eso es injusto. Sí, sí, es un tema complejo porque ahí entra el esquema de la seguridad social que complejiza un poco más. No, incluso en el mismo salario. Si se aplicara correctamente el SUBEN, bueno, la tarjeta que hoy se llama Supérate, pues se le podría dar a ese hogar de clase media pobre para que pague precisamente, si no la totalidad, una parte del salario. En esa gráfica que tú pasaste, habla de un salario promedio de 8,000 pesos en la zona urbana. Bueno, se le puede dar la diferencia, 2,000 pesos, para completar los 10,000. Claro, como un aporte, digamos, del Estado. Pero focalicémonos en los hogares pobres. Sí, que es complejo. Por eso es que yo he abogado siempre, Fabricio, que el Ministerio de Trabajo sea un Ministerio de Trabajo y Protección Social. Para que tenga en sus manos esos programas como es el programa Supérate. ¿Por qué? Porque con esos programas es que se otorga la protección social, no es solamente seguridad social. Claro. También hay el piso mínimo de protección social y eso tiene que auspiciarlo el Ministerio de Trabajo. Tiene que estar vinculado directamente. Totalmente. Mira qué interesante es. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos aquí con esta edificante conversación con el doctor Rafael Alburquerque. Luego de la pausa continuamos con él aquí en Kailand.